conflicto, porque es que la comunidad científica, la comunidad religiosa, siempre se ven como que nunca pueden convivir. Y esta pregunta que le mandaron al Imam Ahmad al-Hassan al-Islam fue sobre la teoría de la evolución. Y lo que le preguntó al avanzar fue lo que sigue. Le dijo, ¿hay alguna verdad en la teoría de la evolución de Charles Darwin? Es muy confuso, porque hay tanta evidencia en favor de ella en la genética, hasta evidencias arqueológicas, como fósiles de criaturas de una célula. Le pido, por favor, que resuelva este tema confuso. Y el imam al-Hassan le respondió a esta pregunta muy interesante y le dijo, en el nombre de Dios, el misericordioso, el misericordiosísimo, toda la alabanza a Allah subhanahu wa ta'ala, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con Muhammad y su descendencia, los imanes y los mártires del Islam. Pido a Allah que los auxilie a todos ustedes y afirme sus pasos. El tema de la evolución en general no puede ser rechazado salvo por una persona ignorante de lo que significa, porque junto con nuestras diferenciación, selección y herencia, ciertamente debe haber evolución. Aquí está el Imam al-Hassan al-Islam confirmando la evolución y diciéndole a este Ansar que no escuche, que si por si acaso está escuchando a mucha la comunidad religiosa que dicen que la evolución va contra el Islam, él aquí está confirmando que la evolución no va contra la religión. Y este es un tema que casi se evidencia por sí mismo, y casi no se necesitan fósiles ni anatomía comparada para probarla. La diferenciación genética entre individuos de una especie aún existe. La naturaleza que rodea a los individuos adapta a algunos individuos y de una especie a los que portan los genes favorecidos, más que lo que adapta a otros individuos de la misma especie existe a menudo. Y la herencia existe cuando hay reproducción. Aquí está Imam al-Hassan explicando el tema de la evolución y en esos tres grupos, cómo la evolución pasa entre generaciones. Si estas tres, si estas tres de las cuales la tierra nunca se dio libre desde que comenzó, se encuentran, entonces hay evolución. Lo que hacen algunos hombres religiosos, si no es debido a la ignorancia del significado de los detalles de la evolución, entonces es mera obstinación porque creen que la evolución entra en conflicto con el texto religioso. Y la verdad es que no conocen el significado de la creación. Entonces, y de la progresión. Y aún se los encuentra respondiendo falsamente o negándola con expresiones vergonzosas. Y esto usted lo ve este es un ejemplo que usted ve mucho en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, que usan argumentos ridículos para combatir las filosofías de la comunidad científica. Y ahora seguimos. Por ejemplo, algunos de ellos piensan que evolución significa progresión de una especie a otra, o sea que un pescado hacia un mico. Esto claro que es muy ridículo. Mientras que los biólogos actuales no dicen eso, ni siquiera Darwin, que la evolución ocurra directamente de una especie a una especie totalmente diferente. Así que no hay nadie que diga que un pez evolucionó directamente en un anfibio. Además, incluso al nivel del pez que camina sobre el barro con sus aletas. Nadie dice que el pez se transformó directamente de un pez acuático a un pez anfibio. Algunos de ellos dicen que hay un problema con la evolución, porque los hábitos no se transfieren y no conocen las bases de la evolución.
y que la diferenciación postulada es una diferenciación genética y no una diferenciación de los hábitos o del comportamiento. Así que, por ejemplo, caminar sobre dos patas, lo cual distingue a los seres humanos, no ocurrió como resultado de un hábito, y que el hábito por sí mismo no tiene valor porque no es heredado. Al contrario, lo que ocurre es un proceso de selección natural a favor de los individuos que poseen los genes favorecidos. Así que, en general, negar hoy la evolución es como negar la rotación de la Tierra en el pasado. Así lo pone el Imam Al-Asqalani. Las evidencias racionales que el Corán menciona no entran para nada en conflicto con la teoría de la evolución. Y una evidencia de que nada puede ser producido de la nada es el versículo dentro del Corán que dice: ¿fueron ellos creados de la nada o son sus propios creadores? Surat Al-Tur 35. Y esta evidencia no entra en conflicto con la teoría de la evolución. Nadie puede imaginarse un conflicto con ella excepto un ignorante. Si podemos fantasear que entra en conflicto con la teoría del Big Bang, considerando que junto con la teoría cuántica y la teoría M se puede explicar la aparición del universo del nada. Y la teoría del Big Bang es en general una teoría cósmica mayor que los límites de esta Tierra. Y otra evidencia es que la característica del efecto indica la característica de lo que causa el efecto. Y de esto está la evidencia de las leyes, la evidencia de la organización, la evidencia del objetivo, la evidencia de la sabiduría. Y respecto a esta evidencia, quizás ocurra una percepción errónea de que esta evidencia entre en conflicto con la teoría de la evolución, pero esta evidencia tampoco entra en conflicto con ella porque la existencia de la ley genética es suficiente para probarla. Es decir, que solo necesitamos probar que el mapa genético siga una ley y esta es una materia establecida. Ya sabemos que la genética sigue la ley del DNA, que lo que tienen los padres de uno se pasa hacia los hijos. Eso ya se sabe, ya lo sabe todo el mundo. Entonces, esto es un ejemplo, esto es parte de la teoría de la evolución. En cuanto a los textos coránicos, religiosos y las narraciones, no entran en conflicto con la evolución. A lo contrario, la afirman muy claramente, y estos son ejemplos de los textos. Dice en el Corán: cuando es el quien os ha creado en etapas, ¿no habíais visto como Allah subhanahu wa ta'ala ha creado 7 cielos sucesivos y como ha puesto la luna en ellos como una luz y ha puesto el sol como una lámpara? Y Allah os hace crecer de la tierra como plantas. El significado manifiesto del texto es claro. El significado manifiesto del texto es muy claro. Es el quien os has creado en etapas. Y un ejemplo de estas etapas son los 7 cielos. Los 7 cielos son de diferentes grados en evolución y complejidad. Luego, él aclara más el tema. Y Allah os hace crecer de la tierra como plantas. Es decir, que ustedes son el resultado de una semilla que Allah ha planteado en la tierra. O llamemos a esta semilla el mapa genético que Allah ha planteado en la tierra, y el objetivo fue alcanzar eventualmente un cuerpo capaz de recibir el alma humano creado del barro que Allah subhanahu wa ta'ala creó en los cielos. El barro elevado al primer cielo y capaz de tener el espíritu soplado dentro de él. Como sea, Allah les ha hecho exitosos. Si Allah quiere escribiré un libro en respuesta a tu pregunta y aclararé en la teoría de la creación, la teoría de la progresión y la teoría del Big Bang, y lo que hay de cierto en ellas,
y lo que no es cierto, y aclararé el malentendido del ateísmo y las pruebas del monoteísmo y las mismas teorías. Bueno, antes que terminemos el punto, tenemos otra llamada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, ¿Cómo estás, hermano? ¿Tienes una pregunta? Hola, hola, Hola. Hola, hermano. ¿cómo estás? Muy Bien. bien, hermano. ¿Cómo estás? Alhamdulillah. ¿Tienes una pregunta hoy para nosotros? I don't speak Spanish, man, unfortunately. Do you have a question you would like to pose? Okay, I'm not sure about I wanted to ask you a question about someone who's ma'soom, someone who's given the title of being ma'soom, will not fall into error. What is the true interpretation of the meaning of it? What has Imam Ahmad al-Hassan alayhi salam said about it? You heard my question? Yes, we heard your question. Okay, so you get a chance to speak in Spanish, the question, and answer in Spanish also. Oh, okay, brother. Assalamu alaikum. Alaikum salam. El hermano que acaba de llamar nos preguntó que si es posible dar un ejemplo de los dichos de Imam Ahmad al-Hassan al-Islam sobre qué es un masum, qué es un infalible, cómo podemos conocer a un infalible y qué ha dicho Imam al-Hassan al-Islam sobre los niveles de los infalibles. Y además, Sí, lo respondimos en la anterior, o sea que... sí, la respuesta ya se la habíamos dado y era sobre el tema de los niveles de la infalibilidad, y cómo podemos nosotros, los seres humanos, llegar hacia un punto de esa infalibilidad. Sí. Pero entonces, gracias por la pregunta, hermano. Thank you for the question, brother. And if we already answered your question previously in the same today's segment. Okay. Now continuing. O sea que regresando al punto de la teoría de la evolución. Sí. El Imam al-Hassan está hablando sobre el tema de la evolución y ha dicho que ha escrito en un libro que va a sacar pronto y ya lo ha sacado, y si Dios quiere hablaremos sobre este tema en el futuro y hacia las próximas semanas. Perdonen que es que ya nos ha acabado el tiempo, y si Dios quiere Otra vez explicaremos mucho más esto en el próximo episodio, y también hablar de lo que ha dicho Ahmad Hassan hacia los clérigos del tiempo, si sean ateos o cualquier cosa, que Ahmad Hassan tiene pruebas para todos para enseñarles que la existencia de Dios y que Él es el mensajero de Dios en nuestro tiempo. So, explicaremos mucho más de eso en el próximo episodio, inshallah. Hasta la otra semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios cuide y